Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver funciones trigonométricas de 0 grados, de 90 grados y sus signos en cada cuadrante. Para empezar, necesitamos comprender cómo encontrar un punto en el plano cartesiano. Sabemos que es posible localizar el punto mediante sus coordenadas x y y. X vendría siendo esta coordenada, esta distancia, y y vendría siendo la distancia vertical. Entonces, una vez que sabemos eso, ponemos un círculo cuyo radio, este que está aquí, sea igual a 1. Si este radio es igual a 1, entonces, y encontramos las coordenadas de ese punto, podemos ver que con el radio, las coordenadas x y y nos forma un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo puede ir variando, obviamente, dependiendo del ángulo que se vaya abriendo aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a relacionar esto que acabo de decir con las funciones trigonométricas, con su definición. Recuerden que había dicho que el radio iba a ser 1. La coordenada que está aquí es la coordenada x y esta es la coordenada y. También necesitamos recordar las definiciones de las funciones trigonométricas. Seno es igual a opuesto entre hipotenusa, coseno del ángulo es igual a adyacente entre hipotenusa, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí los voy a poner. Y relacionando estas definiciones con el triángulo que ya podemos observar aquí, dependiendo del ángulo que se vaya abriendo, estas funciones trigonométricas aplicadas aquí nos van a quedar de la siguiente manera. El seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Vean cuál es el cateto opuesto de este triángulo. El opuesto a teta es y la hipotenusa es 1. Por lo tanto, el seno de ese ángulo podemos decir que es la coordenada y o se refiere a la coordenada y. También hacemos lo mismo para el coseno. Su definición es adyacente entre hipotenusa. El adyacente de este triángulo es la coordenada x y la hipotenusa es 1, entonces nos queda x nada más. ¿Sí? De la división de x entre 1 es x. Vamos a hacer lo mismo para la tangente, porque esto nos va a permitir obtener una de las primeras identidades trigonométricas. La tangente es igual a opuesto entre adyacente. El opuesto es y el adyacente es x. Si sustituimos por los valores de y de x, vean que y habíamos dicho que es seno del ángulo, y x viene siendo el coseno. Entonces, aquí tenemos una de las primeras identidades trigonométricas. Tangente del ángulo o tangente de cualquier ángulo es igual a seno de ese ángulo entre coseno. Y así podemos sacar otras identidades trigonométricas. Aquí voy a poner dichas funciones trigonométricas que resultan de hacer este mismo análisis. Aquí las tenemos. Como había dicho, tangente es seno entre coseno. Lo sacamos de aquí. La cotangente, coseno entre seno, es decir, adyacente entre opuesto. El adyacente es x, pero recuerden que habíamos dicho que x viene siendo también coseno de teta. O sea, esa coordenada x está relacionada con el coseno de teta, eso es muy importante. Y y está relacionado con el seno de teta, entonces, por eso aquí nos aparece que la secante es 1 entre coseno, la secante hipotenusa, la hipotenusa es 1, y el adyacente es x, pero x está relacionado con el coseno. Entonces, así obtenemos estas primeras identidades trigonométricas. Importante también que la cotangente la podemos poner como el coseno entre seno o 1 entre la tangente, porque es el recíproco de la tangente. La cotangente es el recíproco de la tangente. Entonces, por eso también 1 entre tangente de teta. Como lo que estamos tratando de obtener son las funciones trigonométricas de 0 grados y de 90 grados, vamos a hacer variar el ángulo un poquito hacia 0.
vamos a cerrar este ángulo que originalmente lo había puesto por aquí, más o menos a 45 grados. Entonces lo vamos cerrando. Si lo vamos cerrando, observen que esta coordenada se hace más grande y esta se va haciendo cada vez más pequeña. Por lo tanto, va a llegar el momento en que cuando el ángulo sea 0, esta coordenada se va a ir haciendo cada vez más pequeña y esta también se va a ir haciendo cada vez más grande. No olviden que la coordenada que está horizontal es la coordenada X y tiene que ver con el coseno del ángulo. Y la coordenada Y tiene que ver con el seno del ángulo. Entonces, conforme se vaya cerrando cada vez más el ángulo, podemos deducir que la coordenada X va a ser 1 y la coordenada Y, esa que acabo de señalar, va a tender a 0. Entonces, por eso, el coseno de 0 grados, que es la coordenada X va a ser 1 y el seno de 0 grados es la coordenada Y va a ser 0. Lo podemos comprobar con una calculadora. Como estamos trabajando con grados, debemos de observar que la calculadora esté configurada con grados. Coseno de 0 grados, coseno de 0 es 1 y seno de 0 grados es 0. Es esta la razón, esto que acabo de explicar. Ahora vamos a explicar cómo obtenemos las funciones trigonométricas de 90 grados. Ahorita apenas nos estamos yendo con el seno y el coseno, ahorita vemos las demás, pero básicamente es lo mismo. Observen que ahora el ángulo está haciéndose cada vez más grande. Conforme se vaya haciendo más grande este ángulo, va a llegar el momento en que esta coordenada se va a hacer tan pequeñita que va a ser 0, prácticamente va a ser 0. Y esta se va haciendo cada vez más grande hasta el punto de que sea igual a 1, igual que el radio de esta circunferencia. Entonces, de ahí deducimos que el seno de 90 grados, el seno tiene que ver con la coordenada Y, el seno tiene que ver con esta coordenada, con la coordenada Y, por lo tanto el seno de 90 grados va a ser 1 y el coseno de 90 grados es igual a 0. También podemos comprobarlo. Seno de 90, 1. Coseno de 90, 0. Bien, ahora solamente nos resta los signos de cada cuadrante. Siguiendo nuevamente con variar el ángulo, vean que si el ángulo sobrepasa a los 90 grados, es decir, ya está por acá por el segundo cuadrante, la coordenada en Y, esta que estoy moviendo, esta coordenada en Y va a seguir siendo positiva. O sea, el seno es positivo en este cuadrante. Lo podemos ver porque está hacia arriba, ¿sí? Aunque se vaya haciendo un poquito más pequeño, va a llegar el punto en que otra vez va a ser 0. Cuando el ángulo haya crecido lo suficiente, casi llegando a 180. Pero la coordenada en X se va a ir haciendo más grande, pero negativa. Entonces, el coseno en este cuadrante es negativo. Negativo porque recuerden que hacia acá son positivas las coordenadas en X y las de Y son positivas para acá. Las coordenadas en X son negativas hacia acá y negativas en Y para acá. Por lo tanto, eso nos va a permitir definir cuáles son los signos del seno y del coseno en el tercer cuadrante. Noten que X sigue estando para la izquierda, por lo tanto, el signo del coseno sigue siendo negativo para el tercer cuadrante. Y el signo de la coordenada Y, como ahora está hacia abajo, es negativo. Entonces el seno va a ser negativo para este cuadrante. Para terminar con esto de los signos, acá de este lado, en el cuarto cuadrante, vean que X ahora está del origen hacia la derecha. Por lo tanto, el coseno en este cuadrante, el coseno es positivo, pero la coordenada Y, la que tiene que ver con el seno, está hacia abajo. Por lo tanto, el seno es negativo.
En el primer cuadrante los dos están uno hacia arriba y el otro a la derecha, por lo tanto el seno es positivo porque está ya hacia arriba. Para los valores, por ejemplo, de la tangente de 0 grados, recuerden la definición de la tangente. La tangente es opuesto entre adyacente. Entonces, el opuesto de este ángulo, el opuesto va a ser 0 cuando el ángulo sea 0. El opuesto, recuerden que se va a ir haciendo hasta que se haga 0. Y nos quedaría opuesto entre adyacente. El adyacente va a ir creciendo cada vez más hasta que se haga 1. Entonces la tangente de 0 grados, por eso es 0. Si quisiéramos la cotangente, también de 0 grados, esta no está definida, porque la cotangente, su definición es adyacente entre opuesto. Entonces, como el adyacente sí es 1, pero el opuesto es 0, cualquier división entre 0 está indeterminada. Por eso hay algunas funciones trigonométricas que no tienen ningún valor porque está indeterminado eso. Podemos hacer lo mismo para las demás funciones trigonométricas. Aquí está la de seno, coseno, tangente, cotangente, pero es lo mismo para la secante y la cosecante. Hay que tener cuidado cuando se esté dividiendo entre 0. Ahora, de 90 grados es algo similar. Vamos a regresarnos. Más o menos por aquí ya van a ser 90 grados. Observen que la coordenada en X ya se va haciendo muy pequeña, se va tendiendo a 0, y la coordenada en Y va creciendo cada vez más. Entonces con eso nos vamos a dar la idea de que ya tenemos el seno y el coseno. Ahora la tangente de 90 grados es opuesto entre adyacente. El opuesto de este ángulo, vean el triángulo que se alcanza a distinguir aquí, el opuesto de 90 grados es prácticamente 1, es este cateto. Entonces sería 1 entre adyacente. El adyacente es este cateto que va tendiendo a 0. Por lo tanto, esta está indeterminada. Lo podemos comprobar fácilmente. Tangente de 90 grados sale mat error. Quiere decir que está indeterminado ese valor. Y podemos continuar con las demás funciones trigonométricas. Por ejemplo, ahora la secante. Secante de este ángulo de 90 grados. Recuerden cuál es la definición de la secante: hipotenusa entre adyacente. Entonces nos quedaría, la hipotenusa es 1 y el adyacente es 0. También esta va a estar indeterminada. Ahora, la cosecante de 90 grados es igual a hipotenusa entre opuesto. La hipotenusa vale 1 y el opuesto también vale 1. La hipotenusa es esta que está en color rojo. Y el opuesto pues prácticamente ya se va haciendo 1. Aquí todavía no llega a 1, pero cuando esté completamente abierto este ángulo será 1, entonces 1 entre 1 es 1. De esta manera vamos sacando los valores de las funciones trigonométricas de ángulos notables. Los ángulos notables les decía en un video previo que son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados y los múltiplos de esos que estarían aquí en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Para definirlos serían básicamente lo mismo. Si ustedes observan, cuando llegue a 180 grados, el valor del coseno va a ser negativo y el valor del seno va a ser positivo, pero hasta que llegue al momento en que sea 0. Y este va a ser negativo. Entonces así vamos calculando también los signos de las funciones trigonométricas en los demás cuadrantes. Hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les sirva de mucho. Hasta luego.